La comedia tiene una adrenalina muy alta comparado con cualquier otra arte escénica que yo he tenido la oportunidad de vivir. Esta me encanta, la mejor droga de todas, la recomiendo. La mejor droga. Sí, uf, la mejor de todas. Hola, amigos de Free Ticket. Esta vez otra vez con las charlas. Tenemos un invitado. Ay, yo no recuerdo bien cuándo vi el invitado hoy la primera vez, ahorita echando cabeza. Creo que la primera vez lo vi en, creo que fue en Guadalupe, es que se llamaba un sitio. Creo que fue allá. Creo, yo sé, no sé, creo. Y marica, y era un humor muy distinto, porque ese man es muy pilo. De todo pues, lo que uno estaba acostumbrado a ver de comediantes, y como eran tan poquitos comediantes, pues uno que resaltara se notaba mucho. Está con nosotros el señor creador del Tomatadero, gran formato de comedia hermoso para la escena colombiana y de Latinoamérica, el señor Rafa López. Eso, bravo. Le estoy dando mucho mérito. ¿Usted sí es el creador original del Tomatadero? Sí, soy uno de los creadores. ¿Con quién lo crearon? Nosotros nos inventamos eso junto con Diego Mateus ¿Mm? y otros dos amigos. Uno que es Mauricio Iragorri, que todavía anda por ahí como haciendo comedia, comediante Es gay. el único comediante gay que hay en Colombia. Es que hay mucha homofobia. Entonces es el comediante gay. Y con un productor que estaba trabajando con nosotros en ese entonces que se llama Cristian Vitar. Okay. Entre los cuatro nos inventamos el formato. Pero eso fue en el 2016, terminando el 2016. Y ya desde el 2017 yo lo empecé a dirigir y ya seguí yo. Digamos que los otros se fueron como alejando ahí en el camino y el que siguió fui yo. Ahorita hablamos más a profundidad de lo del Tomatadero. Pero primero comencemos como siempre. ¿Usted sí era chistoso en el colegio? Sí, no era el más chistoso. Tenía un amigo que era más chistoso que yo y entre los dos nos juntábamos y éramos inmamables, insoportables. No dejábamos dar clase. Fastidiosos desde chiquitos, haciendo muecas en las fotos. ¿Y estuvieron sí. todo el colegio los dos? Una parte del bachillerato, por ahí ya hacia el final nos fuimos alejando y tal, pero sí, durante todo el bachillerato. Pero además me enteré ya grande, pues habiendo elegido la comedia como carrera, por una tía mía que fue mi profesora de kinder, cuando estaba chiquitico, que es que cuando yo estaba en kinder, yo le pedía permiso para contar un chiste frente a los demás antes de empezar la clase. ¿En serio? Entonces, como desde los 6, 7 años yo ya quería ¿Ya hacer sabía las monerías. ¿Y usted dónde cree que le aprendía chistes? Ni idea, ¿No? no tengo ni idea, ni si eran buenos o malos, no tengo ni idea. Y pedía que No tengo ningún recuerdo de eso, pero ella me dijo que yo hacía eso de chiquito, Okay, imagínate. okay. Entonces, creo que sabía que quería ser comediante antes de que yo supiera que quería ser comediante. Su inconsciente. Sí. Su alma lo llevó hacia desde chiquito yo ya quería ir para miquear. Ok. Y entonces estaba en el colegio y mariqueaba y todo eso. ¿Perdió algún año? ¿Era vago o alguna cosa así? No, pues sí era vago, pero me iba muy bien. De hecho, mis amigas me odiaban por eso, porque ellas estudiaban mucho y yo no estudiaba nada y me iba mejor que ellas. Ok. Sí, yo era más inteligente cuando joven. Creo que fui deteriorando mi cerebro con las drogas y eso. Porque no, yo me gradué como mejor bachiller de mi promoción, me becaron en la Nacional, bueno, No, muy pues bien. no, pues Pero cero esfuerzos, en serio, yo no hacía ningún esfuerzo y pasaba, me iba bien. Entonces, no, era vago, no hacía las tareas, pero me iba bien, los profesores me querían. El profesor de física en 11 me pasó porque me cogió cariño en décimo. En décimo me fue muy bien en física y en 11 no hice nada. Igual el profe me pasaba. Pues que no hace la mayoría, no hace nada, ¿no? Como que es el último año, como que todo el mundo le vale verga. El colegio es para mamar gallo, para conocer gente, para otra cosa. Sí, es verdad. Venga, y entonces, ¿usted está en el colegio? ¿Y usted alguna vez se le pasó por la cabeza ser comediante estando en el colegio? No, yo empecé siendo cuentero. Yo soy de esa ¿Pero camada se de le pasó por la comediantes. cabeza ser cuentero estando en el colegio? Empecé a contar cuentos desde el colegio. Ok. En octavo. Nos llevaron cuenteros ahí al colegio, porque yo estoy en el colegio de la Nacional, que queda dentro de la Nacional. Sí. Y entonces en algún evento cultural alguna vez nos llevaron unos cuenteros ahí en el recreo y yo los escuché y quedé maravillado de lo que hacían. Eran dos,
no recuerdo a los dos, recuerdo a uno que fue Oscar Corredor, Sí. que es un cuentarazo, el tipo es muy buen ¿Y cuentero. todavía cuenta? Sí, 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 y tiene una voz así, toda profunda, mi voz es aguda al lado de la de ese man tiene un vozarrón y tiene mucha literatura y cuenta muy bonito, entonces yo lo escuché y me gustó mucho, 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 mucho lo que hacía el público, lo que yo sentía escuchándolo. Y ese año a la profesora de español se le ocurrió hacer dizque, un centro literario. Entonces cada uno tenía que pasar a contar un chiste, o declamar un poema, o hacer un sketch teatral, alguna cosa tocaba hacer. Y yo lo que hice fue que conté un cuento. Y me gustó mucho, me encantó. De hecho, pedí que me dejaran volver a parar en el centro de español ese y de ahí en adelante seguí contando cuentos en el colegio. Ok. Entonces, sobre todo en 11 ya empecé a contar con pues, mucha frecuencia. Cada vez que había un evento, yo resultaba ahí contando cuentos. El Día del Estudiante, el Día de la Mujer, el Día del Pero nadie le Profesor. enseñó. Sí, yo arranqué tomando taller desde muy chiquito también con Carolina Rueda, que es la mamá de los Ok. pollitos en la cuentería. Ok. Ella, yo estaba eso se llamaba Club de Suscriptores de El Tiempo o El Espectador. Bueno, hicieron un evento para cultivar público. Y en la primera función nos llevaron a escuchar a Carolina Rueda. Y después de la función había como un conversatorio. Eso fue un sábado. Y el miércoles yo iba a presentarme por primera vez en un escenario universitario, que era la Javeriana, porque el programador era un amigo mío, entonces me iba a dar 10 minutos entre los dos cuenteros invitados. Entonces, terminó de contar Carolina y estábamos en la ronda de preguntas y yo levanté la mano y le dije, bueno, yo voy a contar por primera vez en una universidad la próxima semana, dame un consejo. Y ella lo que hizo fue que señaló el escenario y se salió del escenario. Entonces, pues yo pasé a contarle cuentos a 150 personas. Yo le contaba cuentos a mis amigos al lado de una fogata, a 10 personas. Y tuve que pasar a contarle a 150 personas desconocidas que acaban de escuchar a Carolina Rueda, además. Entonces, Claro. pues, estaba altísima la vara. Y yo conté un cuento que es en verso, La Cenicienta en verso, de Roald Dahl. Y a Carolina le encantó, porque era muy distinto, ¿sí? Claro. Era un poema. Pero pues yo metía voces y hacía cosas, metía chistes, en fin. Y usted también era un niño. Pues tenía 17 años en ese momento. Bueno, pero era muy Sí, joven. chiquito. Era muy joven, sí. Entonces a ella le gustó mucho y me invitó al taller que ella estaba dando en la Javeriana. Entonces ella lo recuerda mucho que yo llegaba en uniforme de colegio allá al taller con puros universitarios. Y ahí tomé taller con ella, yo tomé taller con Caro como unas 3 veces, es en la Javeriana y después otros 2 en la Nacional. Tomé taller también con Jaime Riascos, que es cuentero, tomé muchos talleres como de técnica vocal, de respiración, de puesta en escena, de manejo de luces y sonido para el show, bueno, muchos talleres, pura educación no formal, Pero digamos. entonces usted ya estaba en el colegio haciendo eso. Sí. ¿Para usted no fue una opción vivir solo de cuentería o de la oralidad? Me habría gustado, pero es que la vida del cuentero es muy dura. Si la vida del comediante es difícil, la del cuentero es peor, man. Ok. Sí, porque el comediante Pero usted por ya lo menos... sabía eso estando en el colegio, que esa vida era muy dura. Sí, como que yo veía que la única que en realidad podía vivir bien de la cuentería era Carolina. Rueda, ok. Todos los demás yo los veía guerreando muy duro, muy difícil. Entonces, para mí siempre fue como un hobby, la cuentería. Ok. Algo que me gustaba mucho en mi vida, que me hacía más interesante y divertido, pero no como una opción de vida. Ok. ¿sí? ¿Y entonces Hasta qué que hizo? apareció la comedia. Pero usted qué hizo entonces ahí? ¿Se fue a estudiar algo? Mm, ¿Qué estudió? yo empecé estudiando ingeniería mecánica en la Nacional para seguir los pasos de mi padre, pero ya el primer semestre lo decepcioné y abandoné la carrera. Y entonces ahí me cambié a filosofía en la Nacional. Entonces yo estudié filosofía, estudiar no, yo me dormía en las clases, que era lo único que hacía en realidad y entregaba los trabajos ahí a última hora. Porque a mí me gustaba la universidad era para ir a contar cuentos, y pues parchar y estar con la gente y Lo que tal. hacía era contar cuentos. Contar Güey, cuentos, madre. esa era la excusa. Era la más que estudiar. Tocaba tener una carrera para poder estar ahí parado contando cuentos. Pero lo que me apasionaba en verdad era contar. La filosofía nunca me apasionó, nunca la entendí ni siquiera. Me aburría, me ¿Y se dormía, me graduó? distraía. Sí, la Nacional. ¿Cómo alguien se gradúa de una carrera de filosofía y nunca la entendió? La Nacional pasó por un momento de crisis en el que decidió Graduar a todo el mundo. graduar un poco de gente. Pero eso es verdad.
hicieron una perdonada de pecados a un montón de gente que llevaba 30 años sin poderse graduar de la universidad porque veían una materia Claro. o porque estaba pendiente de terminar la tesis o qué sé yo. Todos los reclutadores Y en de, ese, de la guerrilla. y en ese Los momento, grabaron rapidito. sí, ya sagas, llevan aquí 20 años. Y en ese momento yo estaba terminando mi carrera. Entonces, como que el nivel de exigencia de la Nacional para graduar gente en esos 2 semestres estuvo más bajita y yo alcancé a colarme por ahí. Okay. Con una tesis que yo nunca la volví a leer. Yo hice esa tesis en 10 días, sin director de tesis ni nada, porque yo fui al principio de semestre, hablé con mi directora y no volví a aparecer sino hasta el final a entregarle la tesis, cosa que no se hace así una tesis. Pero no, estaban desesperados por graduar gente, entonces me dijeron, bueno, tome su regalo y váyase. ¿Le ha servido de algo hasta hoy graduarse de filosofía? Para enredar, en realidad, yo creo que es para lo que... A ver, no, sirve para esto, para organizar las ideas, para poder pensar mejor, para organizar los textos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, a mí me ha servido mucho como para presentar proyectos y cosas así. Fui profesor universitario mucho tiempo, como 7 años, desde que me gradué, y era como humanidades, mercenario de humanidades. Lo que tocara dar, yo daba esa vaina. Pero tampoco me apasionaba, ¿sí? Me gusta mucho enseñar, soy como, sí, se me da naturalmente, soy muy pedagógico, un pedagogo reeducativo, pero no, marica, eso de sacar notas y ir a reuniones de profesores, eso es una mamera, lo odiaba. Y en ese momento de mi vida, además, yo descubrí que pues sí me había alejado de seguir los pasos de mi papá porque había abandonado la ingeniería mecánica, pero había resultado de profesor universitario, que fue lo que en la práctica resultó haciendo mi cucho. Entonces, de algún modo sentí que igual estaba como repitiendo la vida de mi papá. Por ese entonces yo ya había conocido el yagé, que eso fue una cosa muy intensa en mi vida que me cambió el rumbo. Y por esas cosas que me estaban pasando, como entre el yagé y el tarot, cogí valor y decidí renunciar al trabajo de profesor. Eso fue como en el 2014. Pero mientras era profesor seguía siendo cuentero. Salían por ahí algunas cositas de cuentería, muy poquitas, y ya en el 2010... Pero era un cuentero intermitente, o sea, o usted estaba bien metido en el mundo de cuenteros, iba a festivales. Sí, pues cuando yo estuve ahí de cabeza, viajé mucho, viajé por toda Colombia contando cuentos y haciendo amigos en todas partes, y sí, puros festivales universitarios. Tuve la oportunidad de estar en Venezuela también 2 veces contando cuentos. Entonces sí, me movía y estuve en temporadas, en las 11 y 1 noches que las hacían en el Teatro Leonardo, que las hacía Leonor Estrada, que es productora, que fue la manager de Quevedo por mucho tiempo, y Carolina Rueda, ella era la directora artística, entonces ahí estuve también en muchas temporadas. Todavía por ahí, pues por el cariño que me tienen, me han seguido invitando, entonces estuve también en una temporada del Teatro Nacional durante la pandemia, y después en otra temporada después de la pandemia contando cuentos, entonces fue contando cuentos. Y recientemente, hace 2 años, reescribí una obra que yo había hecho, que está muy chévere, y la monté a 3 voces junto con Ana María Dávila, que es otra cuentera, y con Samuel Vela, que él es uno de mis pupilos de cuando yo fui profesor de cuentería en la Nacional. Allá fue donde él y yo nos conocimos. Que era cuentero también. Él empezó contando cuentos, ¿sí? Y pues yo lo fui llevando también hacia el mundo de la comedia y tal, y ya después nos reencontramos en esa obra. Está una chimba la obra, bellísima. Estoy viendo a ver cómo la puedo poner en otro lugar, que es que también el trabajo de productor y director ya es otra cosa distinta a pararse en el escenario. Entonces, como que sí estaba yo muy metido en el mundo de la cuentería, pero a dar el salto a volverme un cuentero profesional fue lo que no llegué a hacer en ese momento, que es ya uno mismo como autogestionarse, ¿sí? Presentarse a convocatorias, generar uno mismo las temporadas. Un poco también, yo lo he escuchado a otros hablando de esto, como que en esa generación en la que yo estaba, como que el paradigma era, tienes que ser muy bueno para que alguien te vea. Y ese alguien que te va a ver, pues te invita a hacer temporadas o ya, un poco esa era la lógica. Ya ha sido más con la comedia que la lógica se ha vuelto la autogestión. Y es, no puedo esperar a que nadie venga a decirme, venga usted, haga esto, sino uno mismo proponer, generar los shows, las temporadas, las giras, todo. Entonces usted era cuentero. Yo conté cuentos muchos años. ¿Y en qué momento, cómo se encontró el stand-up? Pues esto fue en el 2010,
que me invitó a hacer una función David García a Ok. un lugar que ya no existe, que era el Moulin Blue, en la 19 con cuarta, aquí en Ok. Bogotá. Y esto quedaba muy cerquita de mi casa. Yo vivía ahí en la Macarena. Y a mí me daba mamera ir a contar a los bares, porque en los bares eran puros borrachos y solo querían reírse y mis cuentos pues igual tenían una pretensión literaria o filosófica, no era el que más hacía reír contando, entonces no me gustaba. Pero andaba muy arrancado de plata en esos días y dije, no, pues me toca aceptar la función, porque qué grosería con el universo que le ofrezcan uno trabajo y uno, ay, no, no quiero. Ok. Entonces acepté, dije, bueno, está bien, voy, pero iba de mala gana. Tan de mala gana iba que yendo para el show pasé por la casa de un parcero y me fumé un porro con él. Cosa que yo nunca había hecho antes en la vida de llegar trabado al escenario o bebido o lo que fuera. Yo siempre estaba todo en mis cinco sentidos. Entonces llegué allá todo trabado al bar, llegando al bar, en verdad cruzando la calle un enano iba delante mío y a mí se me ocurrió que sería muy chistoso saltar al enano y salir corriendo. Ese ¿Sus chiste, primeros chistes fueron de nanas? sí, Ok, ese fue uno de mis primeros chistes, pero eso se me ocurrió llegando al show. ok. Y bueno, llegué al show y pregunté, bueno, ¿y cómo es la vuelta? No, aquí toca hacer reír. Yo, bueno, está bien. Entonces lo que hice fue que los cuenteros tenemos como unas charlas, una conversación escénica, que es como la introducción al cuento. Sí. Y esas charlas suelen ser divertidas, chistositas. Entonces yo me subí al escenario a usar todas esas charlas y a usar como los pedacitos más graciosos de los cuentos sin contar los cuentos. Y a decirles lo que se me ocurría, a decirles lo de que había visto un enano y lo había querido saltar, y eso de que pararse frente a un visco y hacerle así, eso se me ocurrió ahí en el escenario y la gente estalló, se rieron un montón, que además fue una función dura porque había como 8 borrachos en el bar nomás, era muy poquita gente y ya estaban borrachos. Okay. Entonces no fue fácil la función, pero me amaron. Se rieron un montón, conectaron un montón, estuvo una chimba. Antes de esa función ya había sucedido la grabación de RCN que dio inicio a Comediantes de la Noche. Entonces Sí. ya estaba empezando Comediantes de la Noche y ya había amigos comediantes diciéndome que probara la comedia. ¿Sí? Yo fui roommate de Diego Mateus, por ejemplo. Ok. Nosotros vivimos juntos como un año, compartimos un apartamento en la Macarena. Entonces él me decía que intentara la comedia, que me iba a gustar. Gonzalo también me decía, por ahí Diego Camargo también me dijo un par de veces. Y yo era un cuentero así todo literario. Yo, no, eso de la comedia, eso no tiene propuesta estética, eso no tiene nada, no me interesa. Pero ese día que hice esa función, Quique, man, y que yo descubrí ahí un shot de adrenalina y de energía y de ideas y creatividad, porque es que la cuentería es muy linda, pero es como lenta, ¿no? Como una partida de ajedrez, ¿sí? No importa cada jugada por separado, sino el jaque mate. Ok. Y me encontré con la comedia, que eso es como una pelea de boxeo. Esto es adrenalina y mandar puños y esquivar, y si uno manda el puño y no conecta, se nota, y cada momento es igual de importante que el anterior, entonces fue así como, volví a sentir lo que sentí las primeras veces contando cuentos. Ok. Sí, fue así una adrenalina y Se una volvió a emoción. conectar con el No, escenario y todo demasiado, eso. demasiado. Y ya, yo me bajé del escenario y de una llamé a Mateus y le dije, marica, probé la comedia y quiero más, güey, quiero más. Entonces ellos en ese momento que estaban empezando Comediantes de la Noche estaban necesitando invitados. Sí. Entonces inventaron un casting Sí. y a ese casting nos invitaron a, creo que estábamos ahí, David García, Tato Devia, creo que estaba Quevedo, no me acuerdo bien, y yo. Se fueron los primeros invitados de Comediantes de la Sí. Noche. Entonces a los 15 días de mi primera función de comedia, hicieron otra función ahí mismo en el Moulin Blue y ahí ya iban a estar los Comediantes de la Noche para hacer el casting. A la final solamente cayeron Gonzalo y Mateus. Y esa noche ya sí esto estaba así hasta las tetas, una chimba, lleno de gente. Y estuvo una chimba, me fue re bien. Entonces les gustó y me invitaron a los 15 días ya a grabar en Comediante. Entonces como que más o menos mi tercera parada de comedia fue ya frente a las Pero usted ni cámaras. siquiera hizo taller. Yo había alcanzado a hacer como unas sesiones de tallereo con Gonzalo. Ok. Como que había tenido una primera charla y me había mostrado unos referentes y tal, pero no había tomado el taller seriamente. Ok. Pues ya más o menos entendía qué era. Yo había visto un comediante unos años antes, como en el 2000, lo vi estando en Estados Unidos, en casa de mi hermana,
vi a un comediante que me gustó mucho que se llama Carlos Mencía, Ok, que me español. encantó. No es mexicano, pero además es re mal referente porque es un ladrón de material. El man Pero el man es en plagiaba español o en inglés. en español. Ok. Muy chistoso, me hizo reír un montón. Yo no sabía que era la comedia y con él lo Y conocí. nunca había estado feliz en esa época y todo eso. Pues sí, Sábados Felices me gustaba y me divertía, pero sí, los cuentachistes tampoco era como que me sedujeran. Aunque en el colegio yo tenía, con otro amigo que era muy chistoso, teníamos lista de chistes. Cada uno tenía así un papelito, lista de chistes, y nos sentábamos los dos a hacer A echar ahí chistes. duelo de Ok, chistes. ok. Entonces como que me gustaba Sábados Felices, me gustaba mucho el Festival del Humor, sin Claro. duda. Pero era distinto al stand-up, ¿sí? Ok. Porque una cosa son los chistes que hay que repetir y contarlos con gracia, y otra cosa es yo decirte lo que yo opino, lo que yo siento, lo que me da miedo, ¿sí? Es muy distinto el Sí, stand-up y es sí. mucho más apasionante uno sentir que estás haciendo reír a la gente con Con su esto que soy verdad. solo yo, claro, que nadie más, así otro lo diga, no le va a salir como es. ¿Sí? Entonces, no, pues ese fue el encuentro, digamos. Fue muy chévere. Igual, en la primera parada a grabar en Comediantes de la Noche, justo había dos enanos entre el público, man. Y yo los vi desde que estaban haciendo fila. Yo tengo un detector de enanos, man. Te juro, pasa un enano aquí por la calle y yo lo siento, man. Pero muy raro, ¿no? No sé O por sea, qué. yo nunca hice, o sea, yo creo que llevamos acá unos 5 años. Yo Y nunca hice un nunca vi enano un en el enano, público en mi marica. vida, güey. Ese Muy de día buenas. Había dos, claro, pero yo estaba cagado del susto porque yo estaba empezando y más o menos la mitad Los de mi enanos siempre rutina. andan juntos, nunca andan eh, individuales. no sabría decirlo. Estos dos enanos suelen andar juntos porque son hermanos. Aunque sí los Entonces conocen. hace parte como de su encanto, ¿no? Dos ahí todos igualitos. No sé si son hasta gemelos. Sí, yo la vez que hice enanos siempre los he visto como acompañados. Como en grupos. Yo nunca lo he visto un enano así, solo por chavo por la calle, no. De pronto es que corren peligros si están por ahí solos. Les toca andar juntos Sí, para de pronto se cuidarse. pierden. Claro. O los roban. Sí, a solos. Güey. Y entonces dice que dos enanos ese día, y yo cagado del susto de que había dos enanos que de pronto se emputaban y todo. Y tiene una botella. Y no, le fue bien a los chistes, excepto el último chiste, del set de los enanos, en el que yo decía que quería tener de colección un enano centro de mesa, que estuviera ahí todo el día en el centro de la mesa del comedor comiendo uvas, que esa iba a ser mi excentricidad. Como que todos los otros chistes, bien, los últimos eran como, ay, ya no más. Y dije el último, ya sabiendo que no iba a caer, pero todavía no tenía en mi cabeza la capacidad de editar las rutinas mientras uno las va haciendo, que eso toca aprenderlo en el escenario. Entonces dije ese último chiste que se fue a la mierda, nadie se rió, pero lo editaron. Ese no salió en el programa. Pero es que esa es la otra. Digamos, usted fue y grabó y todo, pero esa rutina, ¿cuánto era? Esa rutina yo ¿Cuánto creo que tiempo fueron era? como unos 7, 8 minutos. Ok, usted esos 8 minutos, ¿cuántas veces lo paró antes de grabarlo? No, nada, es que no esa te es digo, fue la vuelta, tercera weón. En esa parada. época era muy difícil que hayan Sí, espacios. no había dónde pararse, O sea, no había escenarios donde usted era la pararse. mansalva. Y los escenarios que había era como los de cuentería, pero ahí la gente quería ir a escuchar cuentos y, en fin, no había dónde. Entonces eso fue así como a quemarropa, pero fue demasiado del putas. La gente se estalló conmigo porque además yo fui de los primeros en hacer humor negro, ¿sí? Entonces en verdad estaba muy mal hacer chistes de enanos. Hoy por hoy ya hay mucho humor negro. Pero en ese entonces el más negro era Mateus, que de todas formas tiene su tono más polite, y llegué yo pues a decir un montón de cosas que estaban mal. Mira, yo grabé 3 veces en Comediantes de la Noche y las 3 veces regañaron al director del programa por lo que yo había hecho. Aunque la de Mateo es más como políticamente incorrecto, algo así, como Sí. de ser como más... Sí, no, pues él tenía también Como su más onda rebelde, como incorrecta y más por eso pensamientos. conectamos tanto también nosotros, hicimos proyectos juntos y todo. Pero sí, nadie se había puesto a hacer chistes de discapacitados, de personas con enfermedades, sí, eso no estaba bien. Sí. De hecho, la tercera grabada ya me tocó salir en El Defensor del Televidente y todo a pedir perdón. Lo del chiste de los mancos, que yo lo digo ahora también ahí, creció la rutina después de eso. Pero sí, tal cual, yo fui, hice mi rutina y después me llamó Diego Camargo que no, que toca salir. Además, eso es pedir perdón, es como que uno no le nace, pero le toca hacerlo. No. O sea, eso sirve para un culo, Obvio, ¿no? ni O sea, Camargo ni yo queríamos estar ahí, pero él dijo, no, pero me obligaron, me toca, y yo, no, pues todo bien, hagámosle. Entonces esas pedidas de perdón, Pues yo no sé para qué también las como- piden si no sirven para un culo. como explicándole a la gente que además
los mancos no fueron los que escribieron las cartas quejándose. Seguro. Porque no es lo suyo escribir cartas. Mandar una nota de voz. Sí, de hecho hubo un manco que recuerdo que me escribió por Twitter diciéndome que le había gustado la rutina. Fueron un par de papás que tenían un hijo con síndrome de Down que se sintieron ofendidos de que yo estuviera haciendo chistes de personas con discapacidad. Entonces, ellos le preguntaron a su hijo que cómo le había parecido el chiste, el niño dijo que no lo había entendido, obvio, y entonces que él se había sentido mal, y entonces que estaba muy mal, y entonces yo tuve que salir ahí a decir pues que igual el humor es una forma de curar nuestras heridas, que la idea no era ofender a nadie, sino reírnos también de lo difícil que es esta vida, pero que igual vale la pena vivirla, en fin. Entonces, bueno, ahí salí pidiendo perdón. En Comediantes de la Noche, en El Defensor del Televidente. O sea, ¿ya había salido en televisión de Comediantes de la Noche? ¿Usted ves que hacía comerciales de televisión y todo eso? No, pero eso me pasó ya... Ay. Después. Eso me pasó ya metido en el mundillo sí, de lo escénico. O sea, su primera aproximación a la televisión y a ese mundo fue Comediantes de la Noche. Yo no recuerdo exactamente, porque es que yo también soy actor. Ok. ¿Sí? No estudié actuación, soy actor natural. Ok. Sobre todo de teatro, porque yo soy muy emotivo. ¿Y usted ya me había puedo hecho poner teatro? a llorar aquí. ¿Y usted ya había hecho teatro antes? No. Okay. A mí me pasó esto, y fue que con esa obra que te dije que remonté hace poco con Samuel Vela, la obra se llama El Bar Escher, que Escher es el pintor de las perspectivas imposibles, el de las escaleras, todo el mundo conoce ese cuadro, que son varias escaleras y la perspectiva nunca cuadra, en fin. Bueno, es un pintor muy chévere. Entonces yo tenía esa obra y yo invité a un amigo, a Mauricio Iragorri precisamente, a que viera la obra porque yo quería que él me dirigiera esa obra. Sí. Y él cuando me vio, lo que hizo fue invitarme a hacer teatro porque él estaba armando un grupo de teatro. Okay. Entonces, en esa primera ocasión no pude porque yo estaba terminando una maestría y tenía que entregar la tesis. Entonces, rechacé la oferta. Al final, ni escribí la tesis, ni estuve en la temporada de teatro. Y después de eso yo dije, no, ni mierda, nunca más hago esto de dejar ir lo que quiero por lo que tengo que hacer. Y ya después entonces me fui enganchando más haciendo más teatro. Por esas obras de teatro resulté en una serie web también, que era como el spin-off de Adulto Contemporáneo, que fue una serie web muy exitosa. Entonces eran un grupo de amigos y el spin-off era como la oficina de uno de ellos. Entonces yo era el man de sistemas, que era ahí todo rabón con todo el mundo. Y por eso entonces también alcancé a salir como en unos comerciales, pero eran unos comerciales más como para internet. Entonces como que ya un poco conocía la onda de las cámaras y de un set y la claqueta y las luces y como que ya más o menos había visto cómo era eso. Se volvió familiar un poquito. Sí, ya también estuve yo como haciendo unos personajes pequeñitos en películas, pero películas independientes, como... No recuerdo exactamente la cronología de todos estos eventos, pero fueron sucediendo ahí como más o menos al tiempo, ¿sí? Pero igual el susto de pararse frente a las cámaras a hacer stand-up comedy es muy distinto, porque ahí no hay cortes. Digamos que si el actor se equivoca, pues corte y vuélvalo a hacer, vuelva a decir su línea. Y hay varios apoyos y se graba la misma escena 3 veces, 4 veces. Con la comedia esto en serio es estar en la cuerda floja. Sí, pegó, si se fue para la mierda, se fue para la mierda. Y nadie, ningún comediante puede decir, ay, no, qué pena, venga, venga, lo vuelvo a decir. Contar. No, baila. Porque va a ser peor también, horrible, ¿no? horrible, sí, ¿no? Sí. Eso no sirve. Sí. Entonces, no, pues la comedia tiene una adrenalina muy alta comparado con cualquier otra arte escénica que yo he tenido la oportunidad de vivir. Esta me encanta, la mejor droga de todas, la recomiendo. La mejor droga. Sí, la mejor de todas. Y usted que es un gurú espiritual. Yo soy un psiconauta. Psiconauta, ok. Los psiconautas somos las personas que alteramos nuestra conciencia para explorar la psiquis y la realidad. Pero lo hace en un estado natural. También hay formas de hacerlo sin necesidad de usar drogas, digamos, Okay. Cuando uno está haciendo yoga, cuando uno está meditando. La gente que le gusta correr, los que salen a trotar, lo hacen no por salir a trotar, porque hay un punto de esfuerzo máximo del cuerpo que si lo superas, te pega una traba, ay, hueputa. Ok. La gente cuando va a ver un partido de fútbol o cuando van a un concierto, también ahí hay alteración de la conciencia. Cuando están en el culto, ahí alabando a Dios, ahí también hay alteración de la conciencia. Okay. Muchas formas de hacerlo, con respiración uno puede tener unos viajes brutales.
Ok. Pregúntale a Ibrahim que por estar respirando cayó de una moto. ¿Sí? Eso puede tener sus viajes intensos. Entonces, sí, no, yo de las cosas que he sentido en la vida, la comedia es, la reina, me encanta, es demasiada felicidad, angustia, emoción, tristeza, todo ahí en un solo paquete, en 2 minutos además, porque esto es una cosa que a mí me sorprende mucho, y es que a un actor, a un cuentero, al que sea, le dicen, tienes 2 minutos en el escenario y no alcanza a hacer nada. A un comediante le das 2 minutos y alcanza a hacer un montón de cosas, Puede y si es conectar mucho. un montón, y lo contrario, si es malo, 2 minutos de un mal comediante, eso es una eternidad. Sí, sí, sí. Eso dura un montón, marica. Puede durar mucho, sí. Sí, me encanta. Pero lo que vale, Rafa, yo siempre lo vi como un comediante que siempre estaban como en la rosca, si Ajá. uno se pone a mirar. Y pero estaba en muchas roscas. Sí, Digamos, en ese momento estuve en la rosca de comediantes, prácticamente. más o menos. Prácticamente, porque usted cuántas veces fue invitado. 3 veces. Ok, eso es estar en la rosca. Sí, Que no era el elenco, pero si lo invitaron más de 2 veces o más de una vez, sí. es porque tenía ahí conexiones. sí, Y caigo eso bien. y está súper bien. Pero, digamos, usted estando ahí, ¿usted qué esperaba de su vida como comediante después de salir tantas veces? ¿Usted esperaba que pasara algo? ¿Pasó algo? Pues, ¿Pasó algo? digamos que en la primera salida fue la más impactante. Apareció un man y todo a decirme que él quería cuadrar un show conmigo y que yo hacer un show, y yo, pero yo tengo 5 minutos, yo que voy a hacer un show. Y en ese entonces nosotros habíamos hablado con Leonor Estrada y ella estaba como siendo manager de unos cuenteros. Ok. Entonces yo le dije, tienes que hablar con mi manager. Y entonces él fue a hablar con Leonor y Leonor después viene y me dice, no, yo no soy tu manager. Y yo, no, la cagué. Porque sí, ella me dijo, no, una cosa es lo que hacemos como cuentería y otra cosa es en la Sí, comedia y claro. eso va a ser distinto y tal. Entonces como que hubo ahí un primer llamado de la comedia a decirme como venga y párese y hágale con toda, y yo en ese momento me asusté. Como Ok. que creí que estaba haciendo las cosas del mejor modo y también por culpa de la actuación, que en la actuación todo el mundo tiene su manager. Ok. Nadie se representa a sí mismo. Sí. Sí, de hecho, está mal visto que un actor se represente a sí mismo. Es como, estás empezando. Entonces yo Ok. pensé, no, lo mejor es decir, esta es mi manager, y yo por dentro, de verdad, de corazón, Leo, yo de verdad creía que eras mi manager. Perdón si fue un abuso de confianza. Pero entonces como que ahí un poco se frenó eso, ¿sí? Y yo sí siento que yo pequé de arrogante, porque después de esa primera parada mía, fue que se inventaron el reality de Comediantes de la Noche Sí. para buscar los nuevos talentos, Ujú. ¿sí? Pero yo no supe que era para buscar nuevos integrantes del elenco. Yo pensé que era para buscar invitados. Ok. ¿Quiénes iban a ser invitados? Entonces yo por dentro dije, no, yo ya soy invitado, yo no tengo que juntarme con esa chusma, yo ya soy invitado. Ese Ya. otro escalón. Sí, yo ya estoy a Lleguen otro al nivel. mío, Ya. lleguen al mío. Suban, suban. Lo estoy esperando. Y entonces, pues yo no me presenté en el reality. Después fue que me enteré que era para conseguir a los nuevos integrantes del elenco, porque ya iban a sacar a Gonzo. Entonces, pues sí, yo seguí yendo como invitado, pero no llegué a ser parte de la rosca, digamos, como que... Y eso me ha pasado varias veces, porque con ánimo de ofender también, por ejemplo. Como que yo era bienvenido, y de hecho hubo capítulos que se grabaron en mi casa y todo, porque hacía parte del parche, pero yo hice parte del parche cuando era como algo así como espontáneo, ¿sí? Ok. Como cuando era como, no, estamos aquí los amigos hablando mierda y nos empezamos a reír, entonces Duván sacaba la cámara. Después fue que ya lo pusieron como más como el trabajo, y tocaba en estos horarios, y tocaba además grabar como los martes a las 2 de la mañana en un andén, y yo ya no tenía las rodillas para estar ahí aguantando frío como un punk. Entonces, como que yo sí hacía parte, pero no estuve metido de cabeza como los demás. Ok. Lo mismo me pasó con Comediantes de la Noche, que sí hacía parte ahí como que era parte del ecosistema y era bienvenido, pero no era como del equipo. ¿Sí? Sí, del elenco original y el Sí, de Panini. entonces como que la comedia ahí ya estaba apareciendo en mi vida como algo muy chévere, pero todavía no había tenido yo el clic por dentro, que eso me pasó a mí en Cali, Ok. en una función que organizó Jonathan Lenis, el negro Lenis, Sí. esto se llamaba Lumao. Ok. Fue una noche durísima, durísima, güey, puta. Yo siento que eso me ha pasado varias veces, como que
me enfrento a noches muy duras y sale a brillar ahí como una cosa muy intensa y digo, "Hue puta, esto es lo que más quiero en la vida". Entonces éramos 4 comediantes y yo era el cierre porque era el comediante nacional, ¿no? Había muy poquita gente, estaba lloviendo, hacía frío, los caleños, el frío los pone muy mal, estaban tristes, no hablaban, no se reían, nada, 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 y eran 6 personas. Entonces salió el primer comediante, no se rió nadie ni una vez, Quique, ni por compasión, porque a veces el público dice Hace como, como... "Ajá, sí, 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 como, sí. ajá, sí, noté un intento de chiste", sí, eso es esa risa. No, Nada, ni nada. una. Pasó el segundo comediante, igual, ni una risa. Pasó el tercero, que fue Juan Giraldo, y él ya sacó unas risas, él ya Ok. pudo sacar unas risas. Y pasé yo, Ya estaba y Juan Giraldo. ahí, pero él está empezando, El recién que estaba, empezando. que estaba chino, que tenía como 18 Sí, sí, años, sí, ¿no? estaba menor de edad, yo creo. Y pasé yo, y desde la primera línea que les dije, Pum. les estalló el coco y se rieron durísimo. Y esa noche además yo probé una línea que lo dirán los que prueban líneas. Yo probé una línea por primera vez que era la de eso de venirse en la cara a las personas, que además se les viene en el ojo, Sí. que eso es literalmente ver la paja en el ojo ajeno. Sí, sí, sí. Lo dije por primera vez esa noche, cuando uno está contando un chiste por primera vez es demasiado emocionante. Sí. Y cuando yo les dije ese chiste, se rieron tan duro, de una forma tan intensa, que yo sentí en las tripas, marica, porque no lo sentí ni en la cabeza ni en el pecho, lo sentí en las tripas. A esto fue a lo que yo vine. A esto fue a lo que yo vine al mundo. Nadie los puede hacer reír así como yo los acabo de hacer reír. Y yo quiero hacer esto el resto de mi vida, hasta que me muera. Qué chimba. Yo, así haya millones en la cuenta, yo quiero seguir haciendo comedia, porque es que esto es muy vital. Ok. ¿Sí? Y eso sucedió en el 2012. Entonces ya en el 2012 yo dije, ya, yo quiero más de esto. Estuve también la fortuna de estar en una temporada larga ahí en el Teatro Leonardo, que fueron 33 noches, fueron 11 semanas. Y nos presentaban los comediantes de la noche y los que hacíamos el show éramos Tato Evia, Ricardo Quevedo, Roberto Camargo y yo. Ok. Y Pero esto con algo es de la guitarra. el de la guitarra, Ok, ok. el Robert. Y Chimba, ya Nico. después de esa función en Cali, yo quedé como, esto es lo que más quiero y quiero comedia en todo lo que hago, porque entonces yo también con el grupo de teatro, yo escribo teatro, pero le meto chistes ahí a eso. Y cuando seguía dando clases, igual entonces yo usaba las clases, era para probar las líneas que iba a ir a decir después en un open o en algún show que hubiera. Y ya fue en el 2014 donde yo tomé la decisión de renunciar a todos los trabajos y quedarme solo con la comedia y ver a ver cómo lo hacíamos En el 2014. desde el 2014. El último trabajo que tuve así como con gente seria fue el de el ser director del grupo de cuenteros de la Nacional, que ese lo tuve hasta el 2018. Pero digamos como que se lo mantuve porque igual tenía que ver con esto de lo escénico y la voz y Oralidad y sí, todo el claro, rollo, pura sí. oralidad. Entonces era como un entrenamiento para mí también ir a estar ahí todo el tiempo moviendo el cuerpo, usando la voz, en fin. Y ya en el 2018 renuncié a ese trabajo y ya me quedé, bueno, renuncié a ese trabajo también envalentonado porque teníamos un trabajo con el gato precisamente, estábamos haciendo unos sketches improvisados para Bianca, Ok. en un programa para enseñarles atención al cliente. Ok. Y ese trabajo estaba una chimba y nos estaba yendo re bien y del putas y yo renuncié al trabajo y a los 15 días se nos acabó lo de Avianca. Esa Man. puta. Yo estaba planeado que iba hasta el 2026, o sea, Ah, todavía ¿sí? quedaban 2 años más de eso y baila, se acabó así de repente. Entonces ya me tocó como a punta de comedia y actuación y guiones y un poco ahí sumando unas y otras. Ahí yo me he sostenido, no sé muy bien cómo, pero aquí me mantengo. ¿Y en qué momento usted decidió cómo decir, como listo? Entonces, me dedico solo a la comedia, pero se dio cuenta que le toca a usted moverse y comenzar a producir. Sí.
O sea, ¿cómo se dio cuenta de eso? Como que dijo, me mamé esta mierda y ahorita me toca ese amigo, porque no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí. Sí, pues yo me vine a dar cuenta de eso recién ahorita que me fui a vivir a Medellín, ¿sí? Porque mientras ¿Cómo que estaba... no? Usted producía hace rato. Sí, a ver, yo producía el tomatadero sobre Sí, todo, pero pues el ¿sí? Tomatero creo que fue el inicio de las primeras producciones que Y usted pues hizo. Punto Comedia, que Punto Comedia también ¿Y es con el un... Tomatero nació Punto Comedia o ya había nacido Punto Comedia antes? Punto Comedia nació porque, como en el 2015 tal vez, yo estaba programando un club de comedia que era el Clapping Cat, no sé si se lo conociste. Quedaba allí cerquita de la Nacional, en la 48 con 16. Entonces ahí empecé a programar. A ver, ¿qué pasó? Cuando sacaron a Gonzalo de Comediantes de la Noche, él pasó por una crisis y entonces crearon el R101, pues el club del R101, ya existía el teatro. Pero entonces Gonzo empezó a hacer allí su club de comedia, pero era el único club de comedia que había. ¿Sí? Años después, de un bar me llamaron a mí que para programar un club de comedia, para programar funciones de comedia, entonces yo empecé a hacer allí un club de comedia y fue como si los demás comediantes hubieran dicho como, ah, pero entonces no solamente Gonzalo puede tener su club de comedia, cualquiera puede. Entonces aparecieron un montón de clubes de comedia. Ok, espacios. Espacios, sí, sí, porque el club solamente pues lugares así como Boom o como El Mero, como La Corte o Rembrandt, pues no, en ese entonces eran solo un bar que nos prestaba una noche. Pero aparecieron muchos, Sí. entonces Cata tuvo uno, Alejandro Tagua tuvo uno en la hamburguesería, yo tenía este, y aparecieron más que no me acuerdo, aparecían y morían todas las semanas un ¿Usted nuevo usted espacio. alguna vez se paraba en Rembrandt y en Terra y eso? Yo ya había ido a Rembrandt, le tenía mucho respeto a Rembrandt porque no había cambiado todavía el público de Rembrandt. Era esta ¿Era gente de San cuentero? Andresito que iba ya a emborrharse y a las 11 de la noche ya le tocaba a uno pilotear un poco de borrachos de San Andresito. Ok, ok. ¿Ese era el público de Rembrandt? No, y allá yo pasé una noche ruda. Franco se acuerda de esa noche porque sí, fue la época en la que estaba Cerati en estado de coma y yo hice unos chistecitos de Cerati en estado de coma ¿Y se y calentaron? se calentaron. El público empezó a decirme, no, no, que eso es muy raro. Sí, Puede que el público no se ría, pero ya que le digan a uno que no, es muy ese es raro. otro nivel. Sí, eso es muy raro. No, 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 no. Y yo, no, uy, no, no. puta, qué Ey, no, miedo, no. marica. ¿Sí? Y Rembrandt igual tenía fama de que podía matar comediantes, ¿sí? Ok. Que les iba bien Literal. o los que les iba mal. De hecho, hay varios que están traumatizados con Rembrandt que no quieren pararse allá porque tienen un mal recuerdo. Y fue un momento así muy rudo, muy rudo, muy rudo, pero yo no sé cómo logré salir de ahí, tal, la saqué y ya salió bien la noche. Y sé que salió bien la noche porque Franco me dijo, no, al final salió bien. Yo me acuerdo del trauma, me acuerdo del momento en que me estaban diciendo que no y que me bajara de ahí, me iban a buchear, pues. Entonces sí me había parado en Rembrandt. Ok. Pero Pero entonces, entonces, ¿cómo lo fíjate, de punto de comedia? Entonces, ¿qué? claro, en el momento en que aparecen más clubes de comedia, sucede que el público no se enteraba de que había shows de comedia. Entonces la gente nos decía esto todo el tiempo, como, ay, qué chimba, pero ¿cómo hago para saber que hay show? Eso fue en el 2015. Por ahí, 2014, 2015, Ok. más o menos. Entonces yo me inventé una página web para poner la cartelera de los shows que había, y era un blog. Y entonces yo subía ahí los carteles y ponía los nombres, etiquetaba a los comediantes, entonces aparecían los nombres de los comediantes más grandes, de acuerdo si tenían más eventos o no, y bueno, ahí un primer intento. Y eso después se volvió una cuenta de Instagram con la misma intención, publicar la cartelera y que la gente pudiera enterarse que había show. Pero por eso, por estar moviendo y creando Punto Comedia, también empezó a suceder Pero ahí que, ya se llamaba punto comedia, todavía sí, no. sí, sí, Ya se desde el llamaba punto comedia. principio le puse Punto Comedia. Ok. Este nombre lo creé ahí con otro parcero publicista que estaba ahí camellando conmigo en ese momento. Y por Punto Comedia, entonces yo recibía cotizaciones, personas que querían un show de comedia Sí. y entonces estaban interesadas en alguien, pero a mí me generaron un trauma los mismos comediantes cuando yo recién empecé con el humor negro precisamente, era como, no, tú no puedes hacer ese humor en los corporativos. Ok. Te toca cambiar de humor si quieres vivir de esto, porque el humor negro no vas a poder vivir de esto. Entonces, cuando llegaban las cotizaciones, yo no me ofrecía a mí mismo, sino que decía, ah, vea, le tengo el propio. Ok. Paulo Hernández es el propio para usted. ¿Cómo es su público? Yo no sé qué. Entonces, yo como que me metí de productor también, que igual siempre me ha gustado la producción. En el grupo de teatro yo pues actúo, escribo y produzco también.
porque me gusta esa parte también de cuando los lugares están así Claro, vacíos y es muy poner las importante, luces. es que es muy importante en la comedia, o sobre todo en esa época, la parte corporativa. Claro, no había de otra. Porque, o sea, si usted quería vivir bien de la comedia, tenía que No venderse había de empresas. otra. Entonces también durante mucho tiempo yo como que no quise dar ese paso a ver, a generar mis ingresos a partir de la comedia. Esto es un poco raro, pero sí, como que yo pensaba, a mí no me importa, de hecho yo creo que te lo dije alguna vez, a mí no me importa tener que trabajar de otra cosa siempre que yo pueda hacer comedia. Okay. Ese fue como mi lema por un tiempo. Y por eso yo estaba de profe o de actor o de escritor, hacía más cosas al tiempo, cosa que me sigue gustando. Pero sí, viviendo acá en Bogotá, yo tenía suficientes contactos como para que todo el tiempo me estuvieran invitando, ¿sí? O bien a una temporada, o a abrir un show, o a cerrar un show, o cerrar un open, o hacer host, lo que fuera. Y mi economía se mantenía, pues, bien, suficiente, estable. Pero ya ahorita que me fui para Medellín, pues Medellín está creciendo y hay comedia y se está moviendo, pero no como acá. Y me han dado la bienvenida y todo, y me quieren y chévere, pero pues no tengo los contactos que tengo acá. Claro. Entonces, no, allá he pasado hambre, Quique, te digo. ¿Es He Medellín? pasado hambre, sí, ¿Está weón, duro? porque tengo una mujer que me ama y me mantiene, que se lo recomiendo a todo el que quiera empezar la carrera en la Pero comedia. mire que yo me acuerdo que usted era de los comediantes que eran fijeros. O sea, porque los que programaban, pues que era Franco el que programaba. Yo creo que usted fue a los espacios que nosotros hacíamos. Sí, yo alcancé a estar en Simona, no fui muchas veces, No, no fue muchas, pero sí pero fue. sí alcancé Sí a fue varias pararme como veces. 1 o 2 veces antes de que ya empezara a crecer y a volverse pues Lula y Boom. Pero usted también, ¿usted nunca fue a Alicia Dorada? Yo creo que Alicia Dorada es Y en Space, Medellín, ¿sí o qué? sí, Sí, yo me paré una vez en Alicia, que era así todo largo hacia los sí, y que lados. era una lata ahí. Sí, horrible ese escenario, marica, horrible. ¿Y usted alguna vez fue a Space? ¿Esa vaina? No fui a Space, ni a Estrella No, Roja, ni no, a esos Space que cae en otros. Cali. Sí, en Ajá. Space estuve una Ay, vez. sí. En Space estuve una vez, esos negros querían era bailar, weón. Sí, eso querían, porque además uno le hacía el show a la pista de baile, ¿sí? Porque estaba aquí la pista de baile grandísima y la gente sentada por allá, lejos, lejos de uno. Usted estuvo en temporada en clandestinos Yo también en estuve el en Astor Plaza. clandestinos, en yo no sé si fue el Astor o el Teatro Libre. No, pues usted tuvo que haber estado en un cartel del Astor, Yo, yo, que fue un mes del yo estuve hecho. un mes que estábamos con Guti, Sí. con Entonces sí estuvo Sebas, en con el el Astor, hipster y claro. con alguien más que no me acuerdo quién Estuvo en era. el Astor, Sí, claro. En el Libre pronto programaron una fecha, porque el Libre era solo una fecha. sí, Pero que era temporada, era en el Astor. sí. Sí, estuve en ambas, tienes razón. Sí, yo tengo por ahí grabado un clandestinos en el Teatro Libre. El del Astor no lo pudimos grabar, entonces se nos cayó la grabación porque confiamos en ese tal hipster barato y no, lo barato sale caro, mano. Se nos dañó la grabación esa vez, algo le pasó a él con el material, algo le pasó, como que no lo descargó a tiempo y después cuando lo descargó estaban corruptos los archivos y ya se acabó la temporada y no pudimos grabar, pues, qué No, raro. el hipster. Nah. Pero no, pues todos hemos aprendido así, cagándola. No había de otra. Póngale cuidado. Entonces, listo. Entonces, pero venga, ¿cómo nació el Tomatadero? No me cuenta. Bueno, Porque entonces, Tomatadero comenzó como el 2017, 2018. el Tomatadero empezó el 25 de octubre del 2016. 16, ok. Esa fue la primera fecha y eso nació porque estaban apareciendo los Open Mix, pero los escenarios eran una mierda. Siempre era como allá en el cuarto de San Alejo. ¿Y qué open mic había? Estaba el de Estaba el de a a seis seis manos, que es el más Ok. viejo, Sí. que el ¿Y de a seis, pues si no contamos a Rembrandt, ¿no? el de Pero Lede? no, Lede vino después. Ok. Estaba a 6 manos, que además era allá en el altillo, allá al fondo, ¿no? Sí. Que en verdad era horrible el espacio. Lo otro le cogimos cariño, pero pues era horrible. ¿Que había una en la hamburguesería? ¿Había otro? Había varios, pero eran sitios malucos en su Ok. gran mayoría, unos por ahí también en Chapinero, bueno. Y entonces Mateus quería como generar un espacio de open, pero que estuviera bonito, como que trataran bien a los comediantes, que estuviera chévere y tal. Entonces él gestionó el espacio en Smoking Molly. Se hizo la primera función, recuerdo que estuvieron Mateus y Ibrahim y los que se pararon esa noche.
¿Eso ustedes lo hicieron de una vez como con la revista Shock o algo así? ¿Lo No, hicieron? todavía Eso no fue llegó después. Shock. Shock vino después. Entonces, lo que pasó, de donde salió el tomatadero, y el gato es muy importante, fue la segunda noche, que era como a los 15 días, porque no llegó nadie. Llegaron Ok. solo los comediantes, no llegó ni una persona de público. Pero el gato estaba recién desempacado de México, entonces traía esa energía de los mexicanos y de que los opens y que toca parearse, a guerrearla como sea, y que el público mexicano le gusta gritarle cosas al que está en el escenario, ¿no? Como cuando van a la lucha libre que les gusta Sí. gritar cosas, a los comediantes también les gusta, como que han aprendido a callarse un poquito, pero igual les gusta gritar cosas. Entonces el gato venía con esa energía y le dijo a los comediantes, pues ni mierda, no vamos a cancelar el show. Vamos a pararnos igual, así no haya público, el público vamos a ser nosotros, pero entonces el público va a estar en actitud hostil, para que no salgan ahí a decir las mismas maricadas de siempre. Entonces, Como hecklers, una cosa así. como hecklers, esa fue la instrucción que el gato les dio como host. Y cojan las servilletas y se las tiran si está muy malo y lo Ok, abuchean si es ok. una mierda de chiste, ¿sí? Ok. Entonces quedó esa energía ahí, de esa primera noche, como sin planearlo, sin esperar que eso sucediera así. Eh, y después de que eso sucedió, entonces ya nos reunimos el equipo, que el equipo que estaba trabajando en ese momento, pues éramos los que te dije, ¿no? Mateus, Mauricio Iragorri, Cristian Vitar y yo. Y ya hicimos ahí un par de reuniones creativas, como de, bueno, ¿cómo hacemos para que esto entonces ya tenga un formato y cuaje y tenga una cosa chévere? Y allá entonces nos inventamos el nombre, nos inventamos lo de los tomates, que al principio eran peloticas de espuma, no sé si te acuerdas, que eran narices de Sí, payaso. sí. Uno las tiraba y ni No llegaban al llegaban, no escenario, llegaban, no no llegaban. llegaban. Pero igual los comediantes veían eso y ya se... Se azaraban, No, marica, claro. uno quedaba Es que, loco. es que, es que yo siento que usted está probando. Ajá. Ya el Es muy cague, ya el hijueputa, cague es es muy susto de que hijueputa, está sí. probando de que Sí. funciona el chiste. Y encima de todo que si le va mal el chiste, alguien le va a tirar, hijo de puta. Sí. Uy, eso es una gonorrea. Es que mira que en serio el tomatadero es un dojo, eso es un sitio para entrenar el kung fu cómico. Sí. Y el lema es llorar en el dojo para reír en el campo de batalla. Entonces, a lo bien, es muy raro que uno tenga un show en el que tenga tantas cosas en contra como en el tomatadero. Sí. ¿Sí? Porque el público sabe que tiene que estar en una actitud hostil y como más exigente que de costumbre, ¿no? Sí. Tiene un arma para tirarle a uno, que además los hijueputas le apuntan a uno a las Es cejas o un a las huevas. proyectil. Son hijueputas, hay gente muy pasada. Hay una puta campana que suena en un momento y lo desconcentra a uno de lo que uno Claro, está eso es diciendo. horrible, weón. Uno además está probando los chistes que son como más nuevos. Eso cambió un poco en la pandemia, pero bueno, pero sí, la idea al principio era eso, como estar probando. Entonces, el nivel de, además no saben en qué orden van a pasar, porque el orden es al azar, entonces hay picos de adrenalina cada vez que el público va a escoger quién sigue, entonces ya me toca, ay no, no me toca, ya me toca, ay no, no, esa piloteada, esa adrenalina es horrible, cada vez que yo me paro ahí en el tomatadero, yo maldigo a los que se inventaron el formato, porque es muy duro, pero los comediantes que logran aprender a pilotear todo eso, después van y se paran en Sábados Felices y ya eso es mamey, Sí, ¿sí? la Porque rompen. ya conocen la adrenalina, porque ya han estado en escenarios duros. Es el ¿Sí? entrenamiento. Es un entrenamiento muy, muy fuerte. Es un Y yo he entrenamiento. visto gente que llega ahí al tomatadero y al principio los bajan a tomatazos tan pronto puedan y salen todos frustrados y después vuelven y ya duran un poquito más y después ya llegan a la final y después llegan a varias finales hasta que ganan. Entonces se vuelve todo como un camino con con unas metas volantes que le sirve al comediante también. Y el momento en el que gana el comediante, cuando ganan y se comían esa hamburguesa que era el premio, El porque premio de la competíamos por hamburguesa. comida, esa es la hamburguesa más rica del mundo. Sí, sí, sí. No hay otra que sepa igual. ¿Sí? No, y es una chimba. Pero mire que yo siento que, pues yo sé que le dan el estatus de los comediantes y se ponen metas de ganarse un tomatadero y todo eso, se volvió como... Pero también siento un poco que son un poco infravalorado Ajá, en cuanto, le digo por los comediantes, en cuanto a lo importante que me parece que fue el tomatadero, lo está hablando, como que fue el gimnasio para muchos. Yo sé, claro. muchos nombran a Seis Manos y sí, a Seis Manos y sí, a Seis Manos es una chimba, y le dio la oportunidad y para pararse y todo eso. Pero yo, la verdad, yo nunca fui a Seis Manos. Ujú, Yo, a mí, el tomatadero me dio la oportunidad de comenzar a ver comediantes nuevos. Yo nunca había visto comediantes nuevos, ujú, ujú. nunca.
sea, nunca. O sea, yo ya hacía muchos shows, incluso ya pues estábamos haciendo muchas ciudades del país, ya estaba pensando en ir para México. Yo creo que ya había ido a México y todo. Y sin embargo, yo no había comediantes nuevos en Colombia hasta que llegué a un tomatadero. Pero es que además, claro, Y vi tú el vas, tomatadero y una mano de comediantes nuevos. Y yo, pero ¿por qué tantos comediantes nuevos, weón? y tú vas a un open y eso es ahí todo relajado y uno, sí, como que uno puede ver muchos comediantes malos en un open e incluso comediantes buenos Sí. se paran en un open a morir y hace parte de la lógica del open. Pero ya si uno veía un comediante en el tomatadero y la lograba es porque era bueno, marica. Porque si no estaba haciendo bueno, lo bajaban. Entonces el que lograba a los 5 minutos, ya no, este man algo tiene. Sí. Algo tiene. Sí, porque es que también, pues hay comediantes que no les gustan los concursos. Yo hablo con Gabriel, no, que los concursos de la comedia eso no tiene sentido, es el fin de la comedia. Pero mire que los concursos son un feedback muy, muy honesto de lo que está pasando en la escena. Ujú. O sea como sea, digamos, si nos ponemos a mirar los finalistas de los rookies, fue La Gorda, Ujú. Chimuelo, que le está rompiendo, Miguelón y Diego Martínez, que son Ujú. dos comediantes re ásperos, ¿sí? Que lo eligieron la gente en un concurso. Lo que pasa en el tomatero es lo mismo. ¿Quiénes se han ganado el tomatero? Usted se pone a mirar. Hágame una lista de 10 No, ásperos. claro, pues de hecho Ay, quiero hacer una promo así para el tomatadero y es como que la gente conoce a los comediantes cuando están grandes, Ujú. ¿sí? Pero yo vi ahí a Camilo Sánchez, sus Sí. primeras paradas, a Camilo Yo Pardo, conocí a Camilo a Sánchez en el Murillo, tomatadero. ¿sí? A Culotauro. Yo le vi un clic, la primera vez que le vi un clic a un comediante de decir, hijo de puta, no quiero comer más mierda. Y un clic así, que estaba Fue comiendo allá, mierda fue horrible, allá. fue allí en un tomatadero, sentado en la barrita del lado, a Gabriel. Que Gabriel estaba haciendo un chiste muy chocorramo y que no sé qué. Y sí, me puta, como que se mamó, como que se le Ajá. notó en la cara de, ¿qué estaba haciendo? Vamos a hablar de putas. Y comenzó ese hijo de puta a conectar, claro, y se le Mira, vio la honestidad y como la putería y la pero es por gallardía, eso, porque todo por está tan en contra, la la presión presión del te tiempo, de que obliga va a a sonar sacar la algo, te campana, de que me van a obliga, tirar sí, tomates. te obliga a sacar un extra chistoso y además lo he Exacto. visto también como los comediantes que están ahí y les cae el primer tomate y ya se rinden y se entregan, ay no, mi... Y los otros que les caen dos, Le tres y da no, más espere, ímpetu, y le da más más ímpetu, pelean y sí, más sí. sacan habilidades cómicas que no sabían que tenían. Sí. Porque es que es eso también, cuando uno está ahí en el ring de combate, uno se defiende con dientes, con uñas, con lo que tenga. Sí, sí, Mientras que sí. ese es un open normal, un escenario normal, uno va suave, pero ahí en ese escenario tan exigente te toca sacar más cosas. Sí. Y eso solo para sobrevivir. Ya si quieres ganar, ya entonces toca más cosas todavía porque hay otros igual de chistosos que también se están parando ahí. Que la Una van a cosa es romper. sobrevivir los 5 minutos y otra cosa es que el público diga, este man fue el más chistoso esta noche. Sí. Entonces, sí, yo siento también como que muchos comediantes lo han sentido como una parte al inicio de sus carreras, Sí. pero no como un entrenamiento que vale la pena uno mantenerse ahí en ese Que rigor tan duro. los volvió los Les varones que dio son, hijo de fuerza, puta, claro, sí, peso en las claro. huevas. Sí, es verdad, weón. Pero entonces también pasa eso, y es A mí que me ya, parece, por eso yo digo que me parece que lo infravaloran mucho, le dan mucho valor a otros. Digo, bueno, Rembrandt también lo tienen, obviamente, yo claro, no siento que no lo tienen. Para mí me parece que el más áspero y el más importante es el tomatadero. y el torneo, es que además, Ah, bueno, ya después ese glow up que ustedes claro, le dieron y todo eso. Bueno, sí, pero es que yo siento que ya solo el simple formato ya es sí, claro. una... O sea, Te ya obliga a es algo sacar muy músculo. áspero. Te obliga a sacar músculo. Pero entonces también he visto esto, y es que los que ya pasaron por esa etapa, digamos, y ya tienen como su show, o ya conocen al público, y ya tienen como una zona de confort para hacer reír, ya no quieren volver al tomatadero. Sí, Ya les cuesta mucho en el ego volver a pararse, y cuando vuelven, vuelven a pararse con cosas fijeras. No ok. vuelven como otra vez al rigor de estar probando lo que quieren montar, que eso tiene otra magia. Pero es que eso ya, eso es de varios, Sí, eso es de varios y de casi todos. sí, no, Sí, yo sé. Es que es muy duro para el ego que uno le tiren tomates. muy Entonces ya duro. cuando el ego empieza a crecer, ya uno no quiere volver. Y es que esa es la vuelta, Yo sé. pero yo siento que yo creo que ese debería ser el camino. Como, como venga, o sea, ese es un feedback muy real, weón. Y es un feedback que yo creo que le puede enseñar mucho. Si llegan a la zona de confort de su público y todo, es como, sí, me importa un culo de tu matadero.
Pero venga, sienta eso, weón, venga. O sea, venga. Venga a ver qué es lo que Venga, pasa. póngase a Pero prueba aquí no, otra pero vez. no, pero es difícil, es muy Es difícil. difícil, Es muy claro. difícil porque el ego es muy difícil. Y más en una zona de confort donde usted siente que ya la hizo y que no es necesario. Y pasa esto además, y es que cuando el público ve comediantes reconocidos en el tomatadero, más ganas les dan de tirarle los tomates. Entonces es más exigente. Por ejemplo, Mateus le costaba mucho pararse en el tomatadero por eso. Porque el público, como era el más famoso de nosotros en ese momento, entonces si él se paraba y el público tenía la oportunidad de ser tan hijueputa de tirarle tomates, pues querían aprovechar esa oportunidad. Sí. ¿Sí? Que de hecho pasa todo el tiempo, es que el público va con más ganas de tirar los tomates que de reírse. Entonces en serio toca probar finura a lo bien. Ya para los que están como que ya se graduaron del tomatadero, ahora es que los estoy invitando a la Liga de Campeones, Sí. que es el mismo formato, pero entonces ahora además la noche es temática y tienen 15 días nomás para crear los chistes y tal, entonces como que los pone ahí otra vez en un ritmo de obligarse a crear, además con un tema que no escogiste tú, sino que te lo impusieron. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí en la Liga de Campeones está pasando una cosa bacana también. Los comediantes están ahí como jugándosela. Y además lo estamos grabando como si fuera un reality. Entonces, haciendo entrevistas como de lo que pasa detrás de escena, porque lo que vemos siempre en los formatos de comedia es el escenario. Sí. Lo que pasa ahí, ya todo el mundo ha visto desde Comedy Central hasta Get Up y en fin. Pero esto otro que estamos empezando a capturar y a jugar entre nosotros, porque además también es a burlarnos del reality, esto siento que está nuevo. Sí. Y está chévere, la Liga de Campeones está bien bacana, los comediantes la quieren y Chimba. la respetan. Chimba. Sí, no, los comediantes respetan mucho los formatos. Es muy bacano, muy bacano. Y pero, ¿qué pasó? Yo trabajé un tiempo con Punto Comedia. Punto Comedia ayudó a producir muchos eventos Mm. en Colombia, a hartos artistas, y estaba ayudando al resto de la comedia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Punto Comedia? Ay, Quique, no, este chisme le puedo contar una parte, no toda. No, pues lo que usted quiera contar. No, El no, re- solo quiero saber qué pasó. Sí, no, el resto se la puedo contar después cuando los abogados tomen decisiones y ese tipo de cosas, porque hasta abogado se va a ir esta vuelta. Yo iba creciendo bien, ¿sí? Yo iba allí con mi proyecto, tal, me junté con Santiago Gordo y montamos La Tiquetera, Ok. ¿sí? Porque en ese entonces no había Nequi, solo había Tu Boleta y eso era súper difícil publicar con ellos. Entonces nosotros hicimos una tiquetera aliados con unos manes de Argentina, pero pues no teníamos en realidad desarrollo de software, ¿sí? Pues Gordo es como un ingeniero industrial, creo, entonces es de esa gente que sabe de todo, pero tampoco era como que él pudiera programar, como que podía hacer cosas ahí con plugins y un WordPress, en fin. WordPress. Entonces nosotros arrancamos con la tiquetera, nadie nos creía al principio que la tiquetera, entonces nos tocó producir nuestros propios eventos y venderlos por la tiquetera para que vieran que sí funcionaba, pero igual funcionaba un poquito como con carbón, ¿no? Tocaba muchas cosas manuales, poca tecnología. Pero ahí se fue como creciendo y mostrando la marca y tal. Y en el año de la pandemia, en esos shows que se empezaron a hacer como saliendo de la pandemia, yo conocí a un man y fue como, hey, ¿usted qué hace? No, yo desarrollo páginas web. Y yo, preciso, estoy buscando un man como usted, tal, asociémonos. Y entonces empezamos a trabajar con estos personajes y nos asociamos por un tiempo que fue en la práctica, fue como entre el 2022 y el 2024. Fueron 3 años de trabajar juntos. Y ellos pues traían la promesa de que iban a desarrollar el software, porque lo que yo me imagino es mucho más grande de lo que he podido crear en realidad. Yo quiero hacer una herramienta tecnológica para poder producir los shows. Ok. Para todos, en realidad, digamos, para los comediantes, los productores, los escenarios y el público. Que el público no le interesa producirlos, pero sí saber dónde está, poderlo comprar fácilmente, las Como un entradas. Eventbrite. Parecido, pero mira, hay un problema que tenemos todos los comediantes que yo creo que eso se puede resolver con tecnología fácil. Y es que cada vez que hay un hijueputa partido de fútbol, la taquilla sufre. ¿Sí? Y si es un clásico, peor. Y la mayoría de los comediantes no somos fans del fútbol, entonces nos enteramos que hay partido 2 días antes del show. Sí. Yo quería que en mi página te avisara automáticamente. Ok. Tú tenías un show programado
el 3 de julio y sucede que el 3 de julio es la final Millo Santa Fe, que te avise una alerta un mes antes. Reprográmelo, güey. Y usted decide si lo reprograma, si lo hace más temprano, si lo combina con fútbol para poder hacer algo. Entonces ese tipo de cosas no las ofrece un Eventbrite, ¿sí? Yo quiero también que eso sirva para ayudar a hacer los pagos, quiero que sirva, me lo imagino también un poco como el Internet Movie Database, el IMDb, que es esta página donde están todas las películas y los datos de contacto de los productores y los actores, en fin, pero si uno paga las membresías, entonces como que ahí puedes moverte en ese mundo con mucha más facilidad. Yo lo que quisiera es que un comediante pueda él mismo programar su gira por toda Colombia con una página como Punto Comedia, ¿sí? Que ahí está entonces los escenarios y los productores y bases de datos de público y en fin, para que uno pueda hacer eso y tener más libertad. Yo lo que quiero es que más gente pueda vivir de hacer comedia. Es mi sueño para mí, pero lo quiero para otros, porque me parece muy noble esto de hacer reír a los demás. Es demasiado bonito en un mundo que tiene tanto dolor y sufrimiento. Gente que lo único que quiere hacer es que los otros se rían, eso es demasiado lindo. Entonces, bueno, estos manes supuestamente era como, no, en 3 meses ya te tengo tu página con todo lo que sueñas, porque además era pues con un módulo de acceso para el productor, otro módulo para el escenario, otro módulo para el público, otro módulo para el comediante. Y pues estos manes sí como que llegaron, embellecieron un poco la página y tal, pero ya, lo único que hicieron fue echarle pintura a un WordPress, ¿sí? Desarrollo de software nunca llegamos a tener. Tuvimos pintura en un WordPress y posicionamiento SEO, ya, eso fue todo. Y yo igual en ese momento como que no creía tanto en mi idea, entonces estaba como mendigando amor, ¿sí? Como hay alguien por favor que me crea y que apoye esto que yo quiero hacer. Entonces aparecieron estos manes y yo un poco les entregué todo, ¿sí? Ok. Y dejé que ellos hicieran lo que quisieran con la marca. Y se tergiversó el espíritu de la marca, porque entonces ya nunca más volvimos a publicar los eventos de otros, sino solamente los eventos que nosotros estamos produciendo, vendiendo, todo el tiempo con promesas de que se iba a mejorar la tecnología, pero pues sí, eso era lo que pasaba, que llegaban tardes las listas de la preventa, o que se demoraban haciendo los pagos, o porque había mucho desorden. Y entonces, sí, eso fue muy costoso para la marca. Se deterioró, quedó mal parada, hubo maltrato pues de los amigos que yo llevé, que eran los clientes, pues los comediantes, como que no los trataron bien. Entonces hubo malas experiencias para el público, para los productores, para los escenarios, para los comediantes. Mucha gente le quedó sabiendo a mierda mi marca, que ya lo puedo decir sin llorar, pero, huevón, hubiéramos hablado a principio de año, yo estaría aquí chillando de la rabia. Ok. Porque sí, pues imagínate, un hijo que yo empecé a trabajar desde el 2014, 2015, para que vinieran estos manes y en 2 años yo quedé sin mi empresa, sin mi marca. Cuando me fui a vivir a Medellín, entonces la idea era como expandir la operación de Punto Comedia a Medellín, pero empecé yo a encontrar un montón de bloqueos en el equipo y las propuestas que yo traía, entonces me tocaba como justificarlas. Tuvimos grabado por más de un año la final del torneo de Toma tu Tomate, que salió una chimba que la grabamos aquí, y después no le daban tiempo al editor para trabajar ese material. Y yo pidiendo un editor que se había contratado para hacer ese tipo de cosas, que lo pusieron a hacer otro montón de cosas, yo diciendo, hey, necesitamos poder editar ese material que ya está grabado, no, que tenía que presentar toda una justificación y que era Toma tu Tomate y para qué lo íbamos a hacer, y pero ¿por qué? O empecé yo a hacer un proyecto nuevo que está muy chévere, que es un podcast de mujeres allá en Medellín, que es No Me Tigre. Y entonces yo diciendo, hey, bueno, necesito entonces la base de datos de Medellín, todas las mujeres de Medellín que han comprado para mandarles. No, 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 necesitamos hacer antes un estudio de mercado porque yo escuché el podcast y no me gustó. Entonces, en realidad, y un montón de bloqueos y bloqueos y bloqueos que quedé yo como secuestrado en mi propia empresa. Ok. Como que yo Como ya, Jobs. sí, yo no podía publicar en mi propia cuenta de Instagram de Punto Comedia porque estaba el community manager y si a él no le parecía, pero marica, tenemos que publicar los shows, no porque esos tienen poquitos likes. Sí, pero para eso es la página. O sea, todos los otros videos que estamos haciendo es para que la gente vea estos otros. No, 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 ¿por qué no? Entonces ya se fue deteriorando cada vez más la relación.
En ese proceso además también me alejé de Santiago Gordo, siguiendo los consejos de estos malos socios que me conseguí. Y, y otros socios que habíamos ganado en una convocatoria de emprendimiento digital trabajando con Gordo, también me alejé de ellos, una vez más siguiendo los consejos de estas personas, que yo ahora siento como si hubiera estado en una relación emocional de abuso, ¿sí? Así con Ok. todo lo clásico de love bombing al principio y después alejarme de todos mis amigos y contactos y me quedé yo solo sin tener cómo trabajar. Y entonces ya, esto fue este año, que ya, no, mentiras, el año pasado, ya decidí como en agosto, les dije como, bueno, ya divorciémonos, esto no va para ningún lado, lo que ustedes quieren hacer es distinto a lo que yo quiero hacer, entonces divorciémonos, pero quedé yo con unos retazos de mi emprendimiento, ya sin el apoyo de Santiago Gordo, además ahora teniendo que limpiar el nombre de Punto Comedia porque todo el mundo creía que Punto Comedia eran esos manes y yo no, soy yo, esos manes los estuvieron administrando, pero soy yo. Y bueno, desde ese entonces Punto Comedia ha estado ahí como en estado de coma, no ha muerto todavía. Ok. Estoy ahí como empezando a hacer cosas para resucitarla, imaginándome como una nueva etapa de cómo veo yo también la industria de la comedia en este momento y qué se está necesitando ahora, para ver Pero el dueño cómo de la marca es puedo... usted. Sí, sí, yo soy el dueño No y sé, soy... para mí, Eso es una empresa y existe legalmente y soy el único dueño de esa bueno, empresa. pero porque para mí, punto comedia es usted, güey. O sea, puede Sí, llegar gente y maricadas, no sé qué, no, pero para mí, yo punto sé, yo comedia sé, siempre ha sido usted, yo güey. sé. Ha sido Ay, usted, ha le sido sus pegué al ideas, ha micrófono. sido lo que ha sacado adelante, ha sido todos los comediantes que ha ayudado, con el tomatadero, ha hecho crecer la comedia bastante. Eso a lo último, las cosas pues, que salen, los socios van bien y todo eso, a lo último, pues el único que decide No, yo si sigo, yo esto sigue es sigo. usted, nadie Pues más. había pensado en matar la marca y empezar una nueva marca y estaba buscando nombres y todo, pero hace poco que Brian se estuvo quedando en mi casa allá en Medellín, él me estuvo hablando pues del resurgimiento de Tribu Comedy, que también estuvo ahí en cuidados intensivos como por un año. Y entonces él me estuvo diciendo como que no, que pensara igual en como sostener la marca, en volver, limpiar el nombre y todo y volverla a sacar. Entonces, bueno, sí, ahí agarré fuercita y entonces ya empecé como a publicar nuevamente en el Instagram. Ya estoy hablando por ahí con un primo mío que está montando también una cosa de desarrollo de software, entonces también por ahí voy a tener como unas soluciones tecnológicas, que tú sabes que es que la tecnología es muy difícil, güey. Sí. Uno cree, no, es contratar dos nerdos y ya no, güey. Ah, Esos dos nerdos pueden resolverlo en una semana o en 10 años. sí, sí, es Entonces, complejo, bien complejo esa vuelta. pues hay que ver cómo resolver ahí esa parte de la tecnología tan ambiciosa que yo quiero y mientras tanto poder hacer como lo otro que me estoy imaginando. Entonces, bueno, volverá a Punto Comedia. Está en este momento ahí como en cuidados intensivos, en estado de coma. Está. Rafa, y usted, así como para ir terminando, usted, listo, es como un punto de comedia en su parte de producción, porque es muy importante Rafa López en la comedia como producción. Me parece que ha sido muy Y importante. faltan más productores en Ah, comedia. no, sí, No falta hay. mucho. Y los mismos comediantes no respetan a los productores. ¿Sí? No Ok. respetan la labor del productor ni están dispuestos a pagar lo que cuesta su trabajo. ¿Sí? Como que siempre somos los mismos comediantes produciendo lo que hacemos los comediantes. Se necesitan productores. Si usted está escuchando y le gusta la comedia, produzca. Necesitamos productores. Ni siquiera Juan Carlos García ha logrado montar bien fuerte su empresa ¿Quién es Juan de... Carlos García? Juanca, el de Comedia de Ah, Mentes. ok. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo siento que lo que le hace falta a los productores es mamarse en la mierda. Porque es que es muy bonito ganar, Claro. pero cuando se pierde, cuando pasan problemas como lo suyo, Entonces ya se en su van, casa, ya se en su rinden. caso es distinto porque usted está enamorado de esto. Sí, no, Pero un man que sea externo, que no sea comediante y todo eso, llegan los momentos duros y ahí es donde se rinden y se dan, no, esto da más plata, más bien yo no sí, voy a eso dar fue lo eso. que le pasó a estos manes que yo me había conseguido, que ellos querían era la plata ya, ¿sí? Sin ver que Y no les importa mucha toca cosa que trabajarla, hay sí, detrás de toda no, la escena. sí, claro. Pero entonces eso, pero entonces listo, entonces usted sí que ha sido tan importante, pero entonces el Rafa comediante, ¿qué espera de su carrera en la comedia, Rafa? Pues mira que estoy viviendo entonces en este momento también como un renacimiento de mi carrera por los Sí, cambios que he vivido, ¿sí? ok, Porque bueno, además pasaron más cosas este año, no solamente me fui a Medellín y eso lo cambió todo. Yo a Medellín llegué con una empresa que pues, en este momento ya saben, está en cuidados intensivos.
pero también con la película. No sé si ya has hablado de esto con Ibrahim. La Sí, una película que escribimos película que con iban a hacer, que Ibrahim. casi todos los estafan y que no sé qué. No, una estafada, la hijueputa. Te íbamos a meter a ti y todo, weón. No, ya hablemos con Kiki que él va a invertir. No, man, nos íbamos a meter en un problema. Pero además nosotros habíamos firmado ya los derechos de la película y nos iban a pagar a cada uno 300 millones de pesos, Kiki. Entonces yo me fui para Medellín diciéndole a mi hembra, no, todo bien que yo voy a llegar con 300 palos entre el bolsillo y voy a estar en una película de Hollywood y de ahí en adelante pues todo va a ser así. Y se me cae la empresa, y se me cae la película, y llego allá a Medellín, además, como yo, no, listo, yo voy a hacer shows acá y se van a llenar, y la taquilla, no, que va, no iba nadie. Entonces, pues estaba pasando así por la noche oscura del alba, Ok. y esto me ha puesto lo que te decía, que recién ahora en Medellín es que estoy aprendiendo yo esta parte tan importante del comediante de la autogestión, Sí. de generar las oportunidades y tal. Y entonces pues ahí sigo igual produciendo allá el Tomatadero en la Corte con la Liga de Campeones en Boom. Estoy generando un nuevo espacio en Envigado, un nuevo club de comedia, La Buena Risa. Eso está chévere, todo eso es como produciendo. Y como comediante descubrí una cosa muy bonita ahora hace poco, que estuve aquí en la cuarta pared del escenario de Eco, Sí. Piel de Oso y ese parche. Y ahí estrené un show que se llama Locos de Amor. Y en ese show estoy combinando filosofía, comedia y tarot. Ok. Le leí el tarot a la gente y eso salió una chimba, Mari. Ok. Entonces siento que descubrí algo nuevo allí para mí, Ok. muy diferente, no tengo muchos referentes aquí. El hipster tiene un show llamado Le Regreso al Ser Amado, el que le lee el tarot a la gente y hace comedia y tal. Está chévere, distinto a lo que yo hago. Y una chica en México, Liz Cerón. Liz. Liz, muy chistosa, muy buena, además muy esotérica. Yo Ella lo conozco a está Liz. escuchando y sabe un montón de cosas. Sí, Liz. Son los Bueno. únicos referentes que tengo. Entonces estoy muy emocionado con eso. Ahorita, la próxima semana, voy a tener el primer show de Locos de Amor allá en Medellín. Ok. Estoy contento. Y eso me tiene emocionado. Y en el club de comedia, ese que estamos empezando en La Buena Mesa, tenemos por obligación cada semana una rutina nueva de 5 minutos. Ok. Y a veces también, depende, eso nos lo vamos turnando, el público le pone el tema a uno de los comediantes y le toca entonces sacar chistes nuevos de ese tema en una semana. Entonces, pues nada, ahí estoy haciendo ejercicio, sacando músculo, escribiendo chistes nuevos y cosas nuevas también, porque esa es la otra, que yo he sido muy cómodo, que los chistes que creé hace años eran tan buenos que han seguido funcionando durante años y años y años, entonces me he tardado mucho en sacar más material, en sacar como mi especial, en ese tipo de cosas, que otros comediantes que han venido después lo han hecho mucho más rápido. Sí. Entonces, bueno, pues en este momento de mi vida estoy en eso, sacando mi nuevo show, que es muy distinto a lo que he hecho, porque además, como que en el escenario yo siempre he estado como el hijueputa, ¿sí? El Ok. Rafa de dos patas, Sí. ¿sí? Desde que aparecí en Comediantes de la Noche, que tenía yo esa cresta, entonces era como, no, el de los chistes hijueputas. Pero todos los que me conocen saben que yo soy todo amable, todo amoroso, todo lindo, y Todo eso no se ve. espiritual, todo zen, Todo espiritual. El guía espiritual. Y eso no se ve en el Es el escenario. guía espiritual de los comediantes. Increíble. Cualquier problema, Rafa me dijo que tal cosa. Y otro, Rafa me dijo. Pues sí, hasta para sacar con ánimo de ofender, ahí hubo lectura de tarot antes de que eso cogiera fuerza en mi casa. Ok. Yo le leí el tarot ahí a Sánchez en mi casa una noche, no recuerdo si también a Murillo, creo que sí. Entonces sí he estado por ahí leyéndoles el tarot, pero entonces eso, como que esa otra parte de mi ser no se veía en el escenario. Y lo que estoy descubriendo ahora es esta posibilidad de mostrarme más como soy, salgo así con pinta como de gurú, me pongo collares así, todo... Un ritual de yagé. Cachomámico, sí. Entonces me cambié la arroba, ahora ya no soy más Rafa dos patas. Rafaú, algo así. No, ahora soy ay, Ah. jijijiji. Sí, la verdad. Sí. Porque estuve en un viaje de hongos y los hongos me dijeron que me cambiara la arroba, entonces esta es mi nueva arroba. Es todo un cambio también lo que estoy proponiendo realmente. ¿Está bien? Sí, me gusta, Lo más me importante es el emociona. cambio, Y me estoy reinventando, Súper descubriendo bien. cosas nuevas. Sigo haciendo lo que venía haciendo porque siento que es como el gimnasio, ¿sí? Es seguir haciendo las repeticiones para sacar músculo.
Pero esto nuevo que estoy explorando está muy chévere, mucha interacción con el Lo más público, mucha importante es que a usted impro. le guste y que usted esté contento, weón. Sí, Eso es lo más eso importante. me tiene emocionado y siento que es un show de esos que se puede renovar cada 8 días, porque también con lo que yo veo que está pasando, ¿no? Después de ver a Chimuelo, después de ver a La Gorda, de ver a Franco, de ver a Lucho Mellera, como que el stand-up puro y duro sigue existiendo, pero ni siquiera es lo que más está queriendo el público en este momento. Sino más una cosa toda charlada, súper honesta, aquí en este momento. Entonces estoy buscando mucho más de eso para hacerlo ahora yo en el escenario con el Súper, tarot y ¿no? tal. Está muy chévere. Súper, no, eso sigue adelante, yo sé que la ve re bien. mi Eso. Perro, para finalizar, ¿cuál sería el 11 ideal? El 11 ideal. El 11 ideal, pero no, pero yo lo voy a poner el 11 ideal de los ganadores de Tomatadero. Uf, 11 ideal de los ganadores del Tomatadero. Ahí tiene que estar, por supuesto, Samuel Vela. Samuel Vela. Samuel Vela, que pues no solo es ganador del Tomatadero, sino del torneo. Ganó el torneo 2 o 3 veces, si no estoy mal. Entonces él, sin duda, va. Sánchez, Camilo Sánchez, que también se paró ahí. Y pues sí, ¿qué le hacemos? Es que la gente cuando tiene discapacidades no le tiran los tomates. Son chistosos, sin duda, pero tienen pretty privilege. Okay. El tullido que hay ahorita en Medellín es muy raro que le tiren los tomates, Okay. el de la silla de ruedas. Pero bueno, entonces esos dos. Ibrahim también fue ganador del Tomatadero. Luda Silva, ganadora del Tomatadero. Culotauro, también. Chimuelo. A ver. Talero, también ganador del Tomatadero. Es que se me quedan por fuera muchos buenos que yo había pensado esta pregunta desde antes, pero que no han querido pararse ahí porque les da miedo. El Flaco nunca se quiso parar ahí. Adrián Parada nunca se quiso parar ahí. Pero ellos no entran porque son los ganadores del Tomatadero. Solo ganadores Van del 7. Tomatadero. Llevamos 7 ganadores, me faltan 4. Marica, hay hartos. Sí, no, pues claro. Piel de Oso también ganó el Tomatadero, pero así brutal, weón. Me acuerdo de sus noches temáticas. Álvaro Rubio, también súper ganador del Tomatadero. ¿Quién me está faltando así como que me gusta mucho? La Moya. La Moya también ha ganado y se ha parado muy duro. Y Diego Martínez también. Diego Martínez. Ahí están el 11. Ahí hay 11 ganadores Ideas del de los Tomatadero. ganadores de los campeones de campeones del Seguro Tomatadero. se me queda por fuera, hay alguno que se lo merece, pero sí, estos 11 están muy duros. Está duro. Y que han sido ganadores, porque, por ejemplo, Franco yo creo que nunca ganó, pero Franco hizo de todo. Franco fue host, fue Comedy King, fue Pelos, el peor Pelos de toda la historia fue Franco. Claro, para recoger pelotas. Sí, yo me acuerdo, resultó ahí en el escenario tomando whisky con la peluca puesta y haciéndole mala cara a los comediantes mientras yo recogía los tomates. Ay, Pero no, sí, Franquito es otro así de los hermosos de Toma tu Tomate que siempre copió para todas. Bueno, no, muy lindo, muchas gracias. no, viejo Rafa, Esto que está haciendo está muy chévere. Yo le doy muchas gracias a usted, marica, muchas gracias por trabajar tanto por la comedia. Le doy muchas gracias por crear el Tomatadero, que como le digo, yo ahí fue comencé a ver comediantes nuevos y para mí fue una experiencia bonita. Y muchas gracias por camellar por esto, muchas gracias por ser tan buen comediante también, por proponer cosas distintas y por estar presente en la escena y sígale camellando, perro, gracias por esto. Chimba, muchas gracias, Quique, bacano, Está bien. chévere.